aquel que en el trono está, que en la tierra nos unimos para declarar que Él es Señor por siempre, Rey, Dios de majestad. Eres Señor por siempre, Rey, Dios de majestad. Eres Señor por siempre, Rey, Dios de majestad. Su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo. Eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria, aquel que en el trono está, que en la tierra nos unimos para declarar que Él es. Eres Señor por siempre, Rey, Dios de majestad. Eres Señor por siempre, Rey, Dios de majestad. Eres Señor por siempre, Rey, Dios de majestad. Su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo. Eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, y toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria, aquel que en el trono está, aquí en la tierra nos unimos para declarar que Él es. Amén, Jesús. Amén, Jesucristo. Eres el eterno Dios, Señor, el único y sabio Dios. Decimos tu nombre, Jesús. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo
Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. Eres la vida, eres la luz. Eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz. Eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. Eres la vida, eres la luz. Eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz. Eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Amén, Jesús. Nos acercamos a ti con confianza, Señor, hasta el trono de tu gracia, Jesús. Porque sabemos que en ti hay oportuno socorro, Señor, para nuestra alma y nuestro espíritu. Bendito sea tu nombre, Jesús. Decimos tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias te damos, tú eres el Dios de la resurrección y el Dios de la vida. Y nosotros somos hijos de la resurrección y de la vida. Gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. La muerte no te pudo retener. Tú le has vencido, Señor, y nosotros hemos sido, Señor, también muertos, sepultados, resucitados, Señor, para tener una vida nueva en Jesucristo. Gracias por esta vida nueva que tenemos de ti, Señor, la cual nos llena, Señor, y rogamos en el nombre de Jesús que tu presencia nos llene en esta mañana, Señor. Queremos de ti, queremos de tu presencia, Señor, queremos de tu plenitud, y oramos en el nombre de Jesucristo que tu palabra nos sea abierta, que tu palabra nos sea revelada, Señor, que tu palabra corra con libertad en medio de todos nosotros, y que tu presencia nos consuele, nos anime, nos exhorte, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por este tiempo, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con Mateo. Dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice acá, Mateo 1:1, dice, esta es la genealogía de Jesucristo. Dejen rápidamente acá. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y bueno, estuvimos viendo un poquito de esto en el devocional. Pudimos hablar de el hijo de David, que es Salomón, y pudimos hablar algunas cosas que son interesantes en ese sentido, como Salomón es el hijo de David porque va a heredar el trono de Dios, y esto representa y tipifica a Jesucristo plenamente, porque Cristo es el que tomará los reinos de este mundo para ser el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero también Salomón tipifica plenamente a Cristo, no solamente porque va a tomar el trono de David, sino también porque Salomón fue el rey más sabio que existió sobre la tierra, ¿sí? Pero Jesucristo nos dijo que él era más que Salomón. Y el apóstol Pablo se encarga también de decirnos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 y 30, que Cristo es la sabiduría de Dios, ¿de acuerdo? Entonces Cristo es sabiduría de Dios, y esta sabiduría preciosa está ahora habitando dentro de todos nosotros. Y bueno, y también Salomón tipifica perfectamente a Jesucristo, porque Salomón es el que edificó la casa, el templo de Dios en Jerusalén, ¿de acuerdo? Y sabemos que Cristo es el verdadero Salomón porque él está edificando una casa. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi casa, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces podemos ver que Salomón solamente es una figura, es una sombra, es una representación, es una ilustración del verdadero Salomón, que es Jesucristo, ¿de acuerdo? Eso por un lado, lo vimos con un poquito de detalle en el discipulado. Y lo que vimos ya un poquito más así de carrera es por qué también Mateo 1:1 nos dice que Jesús también es el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, porque el hijo de Abraham es precisamente Isaac. Y bueno, Isaac también representa a Cristo en tres aspectos. El primer aspecto es que en Isaac iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 22, versículo 18. Y aquí nos dice la Escritura, este es un versículo donde Dios está hablando con Abraham, y Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿de acuerdo? Entonces podemos darnos cuenta que Dios le hizo una promesa a Abraham en relación a su hijo Isaac, que en esa simiente, en esa semilla, en ese hijo que él tendría, serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estamos involucrados ya todos nosotros, porque la bendición de esta que Dios le dio a Abraham ya ha venido sobre nosotros. Esta bendición reposa sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. ¿Por qué razón? Porque esta bendición, que es Jesucristo mismo, ha llegado para darnos salvación, para darnos vida eterna, para darnos el perdón de nuestros pecados, la resurrección, en fin,
tantas cosas increíbles que la Biblia nos habla en relación a esta bendición que hemos recibido de parte de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, esta simiente, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente, aunque Dios le estaba hablando a Abraham y se estaba refiriendo en el momento inmediato al hijo de la promesa que sería Isaac, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16, nos habla claramente de qué simiente se está refiriendo, y dice Pablo ahí que la simiente es Cristo. Es decir que Génesis capítulo 22, versículo 18, aunque Dios le estaba hablando a Abraham, Dios le estaba anticipando la simiente en la que serían benditas todas las familias de la tierra, que sería Jesucristo. Vamos a Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, lo que Dios estaba hablando con Abraham en Génesis 22, se estaba refiriendo a Cristo, más allá de Isaac. Por eso Isaac solamente es una sombra, una figura del verdadero Isaac, que es Jesucristo, porque en esta simiente que es Cristo, son benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Isaac, ¿sí?, es el hijo de Abraham, Cristo es el hijo de Abraham, ¿sí?, por esta razón, porque Isaac representa claramente a Cristo por esta razón, porque en Cristo han sido benditas todas las familias de la tierra. El segundo aspecto en el que Isaac tipifica a Cristo es que Dios le pidió a Abraham que se lo sacrificara a Isaac. Ahí mismo en el capítulo 22 podemos leer con detalle del versículo 1 al 12 y nos vamos a dar cuenta que Dios le dijo a Abraham, a ver Abraham, entrégame en sacrificio, en holocausto a tu hijo, el hijo de la promesa. Y nos damos cuenta que Abraham, a final de cuentas, obedeció a Dios, fue al lugar indicado por Dios, estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Cuando Dios intervino le dijo, ya no lo hagas, Abraham, porque sé que sí me ibas a obedecer. Pero el autor a los Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos 11, del versículo 17 al 19, nos dice algo que representa completamente a Cristo en la persona de Isaac. ¿Por qué razón? Porque aunque Abraham no llegó a sacrificar a su hijo Isaac, Isaac representa a Cristo, porque Cristo sí fue sacrificado. Pero la experiencia de Abraham, cuando Dios le dijo esto, sacrifícame a tu único hijo, el hijo de la promesa, en Hebreos capítulo 11, del 17 al 19, vemos cuál fue la verdadera experiencia de Abraham. Así que vamos a leer acá. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿de qué manera? Pues ahí Génesis 22 nos dice que Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, a Isaac. Dice, ofreció a Isaac. Dice, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, o sea, su único hijo Isaac. Ajá. Dice, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, fíjense bien, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es decir, que aunque Abraham no sacrificó literalmente a su hijo, a Isaac, nos damos cuenta que en sentido figurado sí lo sacrificó y lo recibió en resurrección, ¿de acuerdo? Esa fue la experiencia de Abraham. Aunque no llegó a sacrificarlo literalmente, la experiencia espiritual de Abraham fue esta: lo recibió nuevamente de entre los muertos, ¿de acuerdo? Eso está impresionante, ¿sí o no? Entonces, este segundo aspecto de Isaac, ¿sí?, como el hijo de Abraham, lo vemos que lo cumple perfectamente. Isaac es una figura solamente de Jesucristo. Y el tercer aspecto del cual me quiero detener un poquito más es que este Isaac, y hablamos un poquito de ello el miércoles en Génesis 24, donde aquí se presenta un cuadro hermoso del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y de Rebeca, que representa a la iglesia, o sea, a ti y a mí nos representa, ¿de acuerdo? Entonces, en este capítulo de Génesis 24, ¿sí?, nos damos cuenta que Isaac recibió a la novia, es decir, a Rebeca,
¿sí?, que representa a la iglesia, es decir, te representa a ti y me representa a mí. Entonces, en este capítulo 24 de Génesis, ¿sí?, está expresada de una manera muy clara tu historia y mi historia, ¿de acuerdo? Entonces, en estos aspectos, Isaac tipifica a Cristo como aquel que fue prometido, o sea, fue el hijo de la promesa, en donde serían benditas todas las familias de la tierra. También fue ofrecido como holocausto, pero resucitó, y después de que resucitó, Él vendrá para tener a su novia, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, podemos darnos cuenta aquí en Génesis 24, toda esta historia de este encuentro de Rebeca con Isaac. Y para esto participan Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y la iglesia. El Padre es representado en este capítulo 24 de Génesis por Dios el Padre, por Abraham. Mientras que el Hijo, ¿sí?, es representado por Isaac. Y el Espíritu Santo es tipificado por el siervo más viejo de la casa de Abraham. Y Rebeca tipifica a la iglesia. Entonces, en este capítulo 24 de Génesis podemos ver con claridad nuestra historia. Tu historia está aquí y también la mía. Así como sucedió con Rebeca, así también sucedió con nosotros. Fíjense bien, lo que podemos ver en este capítulo 24 es que Dios nos ha buscado, Dios nos ha encontrado y nos ha traído al verdadero Isaac. Es lo que vemos en este capítulo. Para este trabajo, Abraham delegó esta responsabilidad al siervo de mayor confianza dentro de su casa. Este siervo es una figura del Espíritu Santo. En el versículo 2, Génesis 24, versículo 2, se nos dice lo siguiente, que este siervo de Abraham era el más viejo de su casa. Es decir, en otras versiones dice que es el más antiguo en su casa. Entonces, es interesante esto, que él era el siervo más antiguo o el más viejo de su casa, porque el autor a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 14, este autor a los Hebreos, hablando del Espíritu Santo, lo menciona como el Espíritu Eterno. ¡Qué tremendo! Entonces, este dato nos da la seguridad de que en este capítulo 24 de Génesis, este siervo, el más viejo, el más antiguo, es tipificado tipifica al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu Eterno, ¿de acuerdo? Entonces, este siervo de Abraham seguramente sí era una persona de edad avanzada, pero aquí lo que nos está ilustrando es que el Espíritu Santo es eterno, así como Dios es eterno. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Entonces, este Espíritu eterno es este siervo que recibió la responsabilidad de Abraham para ir a la tierra y a la parentela del mismo Abraham a conseguirle una esposa a su hijo Isaac. ¿De acuerdo? Entonces, hay una labor espiritual, una labor realizada por el precioso Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Eterno, para buscarnos, para encontrarnos y para traernos al verdadero Isaac, que es Jesucristo. Qué tremendo, amados hermanos. Esto me ha impresionado muchísimo. Bueno, este precioso Espíritu Santo, Espíritu Eterno, es tipificado aquí en el capítulo 24 de Génesis por el siervo más viejo de la casa de Abraham. Y nos dice este versículo 2 también de Génesis 24, que este siervo de Abraham, ¿sí?, el más viejo de su casa, es quien gobernaba todo lo que Abraham tenía. Él era el que se encargaba de gobernar absolutamente todo lo relacionado a la casa de Dios, a la casa de Abraham, de todos sus asuntos, de todos sus negocios, de todo absolutamente, de la administración, de la mayordomía en la casa de Abraham. Este era el siervo que gobernaba todo lo que Abraham tenía. Entonces,
es dentro de este gobierno espiritual, escuchen bien, dentro de este gobierno espiritual, donde Dios ha mostrado su fiel amor y su misericordia hacia todos nosotros. ¿Para qué? Para ser buscados, para ser encontrados y para ser llevados a Cristo. Eso está tremendo, amados hermanos, porque el Espíritu en este gobierno espiritual, ¿sí? Este precioso Espíritu Santo, este precioso Espíritu eterno, nos ha dado convencimiento de pecado y nos ha guiado a la verdad, y la verdad es Cristo. Él me glorificará, tomará de lo mío y se los hará saber, y Él los guiará a toda la verdad. Cristo es la verdad. Este Espíritu eterno nos ha guiado a la verdad, a Jesucristo, al amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que Isaac es la figura precisamente de Jesucristo. Ahora quiero que escuchen bien esto, amados hermanos. En esta labor que Dios ha realizado por cada uno de nosotros, de buscarnos, de encontrarnos y de traernos a Cristo, no hay error. Dios no se equivocó. Dios no dijo, pues a ver, agarro este que está aquí, vente para acá. No, Dios con toda la intención te buscó hasta encontrarte y traerte a Cristo. No hay error en esto, amado hermano. No hay error. Dios no se equivocó al elegirte, al escogerte. De verdad te lo digo, Dios nos eligió a nosotros. No hubo error en esto. Dios nos encontró. Dios nos buscó, nos encontró y nos trajo a Cristo. No hay error en esto que podemos ver en la Escritura. Bueno, aquí la Biblia en este capítulo 24, Abraham estaba convencido, estaba seguro de que su siervo, el más viejo de su casa, sería prosperado en su camino, en su viaje, para traer a una mujer que fuera la esposa de Isaac. Esa seguridad la tenía Abraham. Dijo, el ángel, Dios enviará un ángel para guiarte en el camino, para que Dios prospere tu camino y encuentres, ¿sí?, a la mujer indicada, a la mujer asignada por Dios para mi hijo Isaac. Qué tremendo, amados hermanos. Eso está impresionante. Entonces, fíjense bien. Entonces, Abraham estaba seguro de que su siervo prosperaría en este viaje y traería a esta mujer. Dios prosperó su camino a nosotros. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Dios prosperó su camino, el camino de Él, para encontrarnos a nosotros. Suena raro, pero es la realidad. Dios mismo prosperó su trayecto, su camino, para encontrarnos a cada uno de nosotros. Dios prosperó ese camino. Por eso ahora estás en Cristo. Por eso Él te ha dado su Espíritu, te ha dado la salvación, te ha dado la vida eterna y quiere que reines con Él. Porque Dios, amado hermano, ha prosperado su camino para poder encontrarte. Entonces, Dios prosperó su camino hacia nosotros y no importan las circunstancias en las que te encontró. Te querías suicidar, estabas deprimido, tenías un problema económico o estabas bien, no importa. No importa la circunstancia en la que nos encontró. Lo importante es que su viaje a encontrarnos con nosotros prosperó. Prosperó ese trayecto para poder encontrarnos. Ese viaje fue prosperado. Qué tremendo. Bueno, este siervo de Abraham no debía tomar mujer de las mujeres cananeas para Isaac. Él tenía que ir a la tierra de Abraham y específicamente a la familia de Abraham. Esto nos revela, ¿sí?, que Dios, amados hermanos, ya nos había visualizado a todos nosotros desde antes como su familia. Esto lo dije también el miércoles, Efesios 2:19, la última parte, por favor, Efesios 2:19. Dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué es esto? Porque antes de que nosotros fuéramos cristianos, pertenecientes a la iglesia del Señor, ¿sí?, pues estábamos en este mundo, pero aún así Dios ya nos había visualizado como miembros de su familia. Qué tremendo. Dios ya nos había visualizado de esta manera. Entonces Dios, ¿sí?,
le dio esta indicación a su siervo: ve no aquí a Canaán, sino ve a mi tierra con mis parientes y allí debes de tomar una mujer para mi hijo. Y bueno, podemos ver esto. Ahora, en el versículo 11 de Génesis 24 y en el versículo 13, estos dos versículos, el 11 y el 13, nos dan a entender que el siervo de Abraham, el más viejo de su casa, conocía bien los movimientos, las circunstancias, el ambiente, ¿de acuerdo? Todo lo que iba a pasar en ese lugar donde se iba a encontrar con esta mujer que la llevaría, con esta mujer que estaba buscando para encontrarla y llevarla con Isaac. Entonces, estos dos versículos, el 11 y el 13, nos revelan esto, que él conocía todo lo que iba a suceder. Dice aquí, versículo 11, luego 13, dice: este siervo hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, ¿sí? A la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y versículo 13 dice: he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Entonces nos damos cuenta que él conocía las circunstancias de ese lugar. Decía: a ver, me voy a parar aquí, junto a este pozo de agua, este manantial de agua, esta fuente de aguas, y yo sé que a la hora de la tarde, ¿sí?, las doncellas de esta ciudad salen con sus cántaros para llenarlos de agua. Dice: entonces aquí me voy a parar, porque aquí voy a encontrar a esa mujer, aquí junto al pozo de agua, el manantial de agua, la fuente de agua, ¿de acuerdo? Ahora bien, en este lugar, en el pozo de agua o en la fuente de agua, el siervo de Abraham oró a Dios, y podemos ver su oración del versículo 12 al 14. En esta oración de este siervo fue muy específico en su petición de cómo poder reconocer a la mujer que Dios había señalado. Fue específico, dijo que pase esto y aquello, ahorita lo vamos a leer, para que suceda, para que yo pueda identificar a la mujer que tú has escogido para Isaac. Entonces vemos aquí la oración de este siervo, versículo 12 al 14. Entonces este siervo dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, o sea, que me vaya bien el día de hoy. Dice: haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, dice, yo estoy junto a la fuente de aguas, de agua. ¿Qué palabra, eh? Dice: y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, fíjense la petición específica, sea pues que la doncella a quien yo diga: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella me responda: claro que sí, bebe, y también voy a darle de beber a tus camellos, que sea esta la que has destinado, ¿sí? O sea, la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Entonces, este siervo de Abraham fue muy específico. Dijo: Señor, estoy junto al pozo, las doncellas salen con sus cántaros vacíos para llenarlos de agua de este pozo. Y entonces a la jovencita, a la doncella, que yo le diga: dame de beber, que ella me responda: claro que sí, no solamente para ti, sino también para tus camellos. Dice: entonces yo sabré que esa es la mujer que tú has elegido. Ahora, esto es muy interesante. Las características que distinguían a la mujer que este siervo sabría que Dios había escogido, es porque ella llegaría, fíjense bien, a la fuente de agua. Es decir, a un manantial. Era un pozo, pero era un manantial, ahí fluía el agua, era una fuente de agua. Entonces, las características para distinguir a esta mujer era esta, que él la encontraría allí, en la fuente de agua. Esto es impresionante, amados hermanos, porque esta es una característica de la Rebeca espiritual, de la Rebeca divina, de la Rebeca que Dios, como su iglesia, está preparando, porque esta doncella, esta mujer espiritual, divina, celestial,
llamada Rebeca, que nos representa a todos nosotros, es una mujer que sale constantemente a la fuente de agua para llenar su cántaro de agua. Esa es la característica de la iglesia, amados hermanos. Una iglesia que va a la fuente de agua para llenarse, porque está vacía y necesita llenarse. Entonces, esto está interesante. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 16, es muy interesante. Dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Dice, la cual descendió, es interesante, la cual descendió a la fuente. Dice, y llenó su cántaro. ¿Por qué lo llenó? Porque estaba vacío. Dice, y se volvía. Luego el versículo 20 dice, y se dio prisa y vació su cántaro. Vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo, al manantial, a la fuente de agua, para sacar agua. Y sacó para todos los camellos. Entonces, fíjense qué interesante es la dinámica de esta mujer espiritual, de esta mujer divina, celestial, llamada Rebeca, que te representa a ti y a mí, a nosotros, la iglesia del Señor. Esta mujer descendía a la fuente, al manantial, para llenarse de agua, llenar su cántaro de agua, ¿sí? Y para volver a vaciarlo, porque ya se la había terminado y tenía que volverla a llenar, se vaciaba y volvía a llenarse. Esa es la vida de un cristiano, amados hermanos. Una persona que constantemente está buscando la llenura de Dios, la llenura de esta agua de vida, porque es muy interesante, amados hermanos, que esto que estamos viendo con Rebeca tiene una similitud con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, Jesucristo dice, Juan 4:4, que a Jesucristo le era necesario, ¿sí?, ir a Samaria. Y de pronto dice que estaba cansado del camino, se sentó mientras que sus discípulos iban a comprar alimentos, y él se sentó, Jesucristo, junto a un pozo, el pozo que Jacob le dio a su hijo José. Y de pronto llega una mujer también con su cántaro, ¿sí?, con su cántaro ahí para llenarlo de agua. Miren, vamos rápidamente ahí a Juan, capítulo 4, y vamos a ver esto. En el versículo 28 nos dice que esta mujer tenía un cántaro. Juan 4:28 nos habla de ese cántaro. Pero bueno, vamos a leer acá desde el versículo 4 en adelante. Dice, y era necesario pasar por Samaria. Fíjense, le era necesario pasar por Samaria. Así como, es decir, que el camino de Cristo con esta mujer samaritana fue prosperado. Porque a Jesucristo le era necesario pasar por este lugar. Es decir, que así como con Rebeca, el siervo de Abraham, fue a buscar, encontró y para llevar a Rebeca a Isaac, de igual manera, Jesucristo en esta búsqueda le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con esta mujer samaritana. Es decir, que el camino de Cristo a esta mujer samaritana y a muchos ciudadanos samaritanos que creyeron en Cristo y fueron salvos, ¿sí?, Dios prosperó ese camino. Qué tremendo. Y aquí vemos que es Cristo, y en Génesis vemos que era el Espíritu Santo. Pero el Espíritu y Cristo es el mismo. Él es Dios y es el mismo. Y qué tremendo. Y aquí esta mujer, bueno, era el quinto hombre, creo, con el que estaba, y no era su marido, mientras que Rebeca era una mujer que todavía no estaba casada. Pero la similitud es interesante. Dice aquí entonces versículo 4, le era necesario pasar por Samaria, es decir, que Dios prosperó el camino de Cristo para encontrarse con esta mujer samaritana. Qué tremendo, amados hermanos. Dice, vino pues a la ciudad de Samaria, versículo 5 estoy leyendo, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Fíjense, igual que
lo que le iba a decir este siervo a Rebeca: dame de beber. Qué interesante. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es decir, podemos entender por la similitud que encontramos aquí en Juan 4 con Génesis 24, que ese pozo o esa fuente de agua era una fuente o un manantial de agua viva. Es decir, que esta mujer, Rebeca, necesitaba acudir constantemente a ese pozo, a esa fuente, a ese manantial de agua, porque de ese manantial iba a recibir el agua viva. Y esto es lo que caracteriza a la Rebeca espiritual divina que representa la iglesia. Es una iglesia, es una mujer que constantemente acude a la fuente de agua de vida para llenarse de esa vida. El beber agua es algo fundamental en nosotros, los seres humanos. Dios nos diseñó de tal manera que necesitamos beber agua constantemente, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo lo necesita. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema respiratorio, digestivo, en fin, todo necesita el agua. Y constantemente tenemos sed y acudimos al garrafón para beber agua, porque cuando tenemos sed, la sed es un foco rojo que nos indica que nuestro cuerpo está en un proceso de morir, porque necesita agua. Entonces, la iglesia del Señor de igual manera necesita ir constantemente a la fuente de agua de vida para llenarse, porque esta mujer Rebeca, ¿sí? Descendía al pozo para llenar su cántaro, porque estaba vacío. Y esta es la característica que distingue a la iglesia de estos tiempos. Una iglesia que se reconoce vacía y necesita llenarse de la fuente del agua de vida. Qué tremendo. Eso es lo que Jesucristo dijo en Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es aquel que reconoce la necesidad de su Dios. Es aquel que dice: Señor, te necesito, estoy vacío, lléname de ti. Ese es un pobre espiritualmente hablando. Aquel que se reconoce vacío, pero también sabe que su Señor le puede llenar y que se vuelva a vaciar y se vuelva a llenar. Bueno, esa es la característica de esta mujer Rebeca, de la Rebeca espiritual, celestial y divina que representa la iglesia de estos tiempos. Entonces, nos damos cuenta de esto, y aquí regresando a Juan 4 para terminar, dice el versículo 13, dice: respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, o sea, el agua ahí común y corriente. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Qué tremendo! Este es el agua, esta fuente que salta para vida eterna, a la cual tú y yo podemos recurrir constantemente a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que muchas veces estamos secos, estamos áridos, somos un desierto y necesitamos el agua, la fuente de agua viva para estar refrescados, para estar avivados, para tener la vida dentro de nosotros. Qué tremendo. Entonces, regresando acá con Rebeca, ¿sí? Al capítulo 24 de Génesis, el versículo 16 nos dice que esta mujer descendió a la fuente, dice, y llenó su cántaro, mientras que el versículo 20 nos dice que vació su cántaro y luego corrió otra vez
pozo, a la fuente, al manantial para sacar agua. Y aquí vemos la dinámica de esta mujer. Llenaba su cántaro y lo vaciaba, y se volvía a llenar y lo volvía a vaciar. ¿Por qué lo llenaba? Porque estaba vacío. Y no solamente estaba en esta dinámica de estarse llenando constantemente de esta agua de vida, sino que también esta mujer podía darle agua a quien le pidiera. No solamente se llenaba, sino quien le pidiera, dame de beber, ella podía, porque constantemente acudía a este pozo, a este manantial, y podía sustraer el agua para darle de beber a quien tuviera sed, a quien le pidiera. Qué tremendo, amado hermano, porque cuando tú te consideras vacío, pero vas a la presencia de Dios para llenarte, tienes para dar al que está sediento, al que está hambriento. Esa es una característica de la Rebeca celestial, divina y espiritual, que es la iglesia. Tiene agua para dar a quien necesite. Aquellos que están sedientos, aquellos que están secos, que están en un desierto, hay agua, hay agua. ¿Por qué? Porque estamos en esta dinámica. Vamos a la fuente, al manantial, y nos llenamos de esta agua viva. Y tenemos para dar también. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que esta es una característica, es la característica que el siervo de Abraham oró a Dios y le dijo, si has de prosperar mi camino, quiero que sea de esta manera. Yo voy a identificar a la mujer que tú has elegido para Isaac y que cumpla estas características. Estoy aquí junto al pozo, que baje al pozo, que llene su cántaro, y cuando le diga dame de beber, que me dé a mí y también a mis camellos. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que esta es la iglesia que el Señor encontrará, la iglesia que está siendo llevada a Cristo. Entonces nos dice Mateo capítulo 1 versículo 1, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué Jesús es el hijo de Abraham? Porque Abraham es Isaac, y en Isaac podemos ver un cuadro completo de Jesucristo. En él fueron benditas todas las familias de la tierra, fue el que murió y resucitó, ¿sí? Y también es el que le va a ser llevada la novia, como Rebeca a Isaac. Qué tremendo. Bueno, entonces, el hijo de Abraham, que es Isaac, recibió finalmente a la novia. Aquí lo vemos en todo este capítulo 24 de Génesis, ya lo hemos hablado con detalle, pero cuando este siervo de Abraham le dijo a la familia de esta mujer, le dijo, oigan, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí o no? Y ellos dijeron, ¿de Jehová ha salido esto? No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como bien has dicho. Y cuando se le preguntó a esta mujer, ¿sí? Esto está en el versículo 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este varón? Ella respondió, sí iré. No puso ninguna traba a esta mujer para ir a Isaac, que representa a Cristo, una vez que fue buscada y encontrada. No te opongas, amado hermano, no te opongas. Si Dios ya te buscó, prosperó su camino para encontrarte porque te ha buscado, no te opongas y ve con él, síguelo. Qué tremendo. Bueno, entonces el hijo de Abraham recibió a la novia. Ya con esto prácticamente voy terminando. El hijo de Abraham recibió a la novia, es decir, Isaac recibió a Rebeca. Y el hijo de David, que es Salomón, edificó el templo. Entonces, la iglesia, que somos tú y yo, somos tanto Rebeca como el templo. Somos las dos cosas, el templo y somos Rebeca. En este caso, podemos darnos cuenta que la iglesia está siendo edificada para ser entregada a un novio, que es el esposo, es Jesucristo. Entonces, por eso aquí se nos dice que Jesucristo es hijo de David y también es hijo de Abraham. Bueno,
podemos ver que Jesucristo se ofreció para morir, resucitó de entre los muertos, ahora está edificando una casa, un templo espiritual para Dios, y en el futuro recibirá a la novia, Entonces, Cristo es esto, y en los 4 evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios nos revelan que Cristo vino para estas cosas. Número 1, para heredar el reino, como Salomón, para morir, como Isaac, para luego resucitar, como también Isaac, para hablar palabras llenas de sabiduría, como Salomón, para bendecir a todas las familias de la tierra, como Isaac. Ahora está edificando una casa espiritual para Dios, como Salomón edificó un templo para Dios, y regresará para recibir a la novia, como Isaac recibió a la novia. Entonces, Cristo es sin duda alguna, ¿sí?, el hijo de Abraham y el hijo de David. Es decir, Jesucristo es el verdadero Isaac y Jesucristo es el verdadero Salomón. Qué tremendo. Todo lo que tiene solamente Génesis 1:1. Está impresionante, ¿no creen? Bueno, entonces ya con esto voy terminando. Fíjense bien. Como hijo de David, ¿sí?, o sea, Salomón, Jesús fue una gran bendición específicamente para los judíos. Acuérdense que muchos judíos, cuando escuchaban de Jesús, clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ¿no? Los judíos clamaban de esta manera. Entonces, como hijo de David, Jesús era una gran bendición para los judíos. Pero como hijo de Abraham, él iba a llevar la bendición a todas las familias de la tierra. Hay una diferencia. Porque si Jesucristo solamente fuera hijo de David, quién sabe si nosotros podríamos ser hallados allí. Pero como Jesucristo también es el hijo de Abraham, y a Abraham se le prometió que en su hijo serían benditas todas las familias de la tierra, entonces entramos allí todos nosotros. Qué tremendo. Entonces, gracias a Dios, porque Jesucristo no solamente es el hijo de David, sino también es el hijo de Abraham. Bueno, entonces, como hijo de David, podemos decir esto, que él es para los judíos, pero como hijo de Abraham, es para nosotros los mexicanos también, ¿cómo no? Por ser el hijo de Abraham. Qué tremendo. ¡Viva México! Bueno, si Jesús fuera solamente hijo de David, no tendría nada que ver con nosotros, porque ¿cómo? No podría ser. Pero gracias a Dios, porque Jesucristo también es el hijo de Abraham. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, todas las familias de la tierra fueron bendecidas en la simiente de Abraham. Y esta simiente de Abraham, según Pablo nos revela en Gálatas 3:16, esa simiente es Cristo. En Cristo hemos sido bendecidos, amados hermanos. Entonces, podemos darnos cuenta de esto. Entonces, gracias a Dios, porque Dios está edificando una casa, como Salomón edificó un templo para Dios, ¿sí? Y nosotros formamos parte de esa casa, ese templo espiritual, ¿de acuerdo? Y este templo espiritual está siendo preparado, ¿sí? Por eso Dios te encontró y te buscó y te encontró para traerte como una piedra viva y colocarte en el edificio espiritual de Dios. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Entonces, gracias a Dios, porque hemos sido buscados por Dios, encontrados por Dios y traídos a Cristo para que sea edificada su casa, su iglesia, que es su novia. Qué tremendo. Y aparte de esto, que nos podamos dar cuenta que la característica de esta esposa o de esta Raquel espiritual divina y celestial es que es una mujer que desciende constantemente al pozo para llenarse de agua viva. Amados hermanos, que sea un tiempo para buscar la frescura, la renovación, la vida de ese manantial de agua de vida. Amén. Hemos terminado. Padre, pues, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor,
porque tú eres el Hijo, Cristo, tú eres el Hijo de Abraham y eres el Hijo de David. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque como hijo de Abraham, en tu simiente que es Cristo, todas las familias de la tierra han sido bendecidas, de lo cual hemos participado todos nosotros. Gracias te damos porque no ha existido ningún error, no hay ninguna equivocación cuando prosperaste tu camino a nosotros para buscarnos, encontrarnos y traernos a Cristo. Ahora estás edificando una casa espiritual con piedras vivas, y estas piedras vivas serán, Señor, tu esposa en el futuro. Gracias, Señor. Tú eres el que nos da el agua de vida, y de nuestro interior pueden brotar esta fuente que salta para vida eterna. Señor, así como Rebeca, descendemos al pozo, a la fuente, al manantial de agua, para llenarnos, y cuando estemos vacíos, volvernos a llenar, y aún los que quieran beber, que podamos darles de lo que hemos bebido, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.